Tiene la palabra la senadora Alonso, entonces. Qué mal que estamos, Presidenta. Qué mal que le hacemos a este Parlamento tan desacreditado en estos últimos tiempos. Esta discusión que tuvimos hace unos minutos, sumada a la virulencia del arranque de esta sesión, nos hace muy mal. Y quizás seguimos sin entender, los que estamos en esta casa, el daño que le hacemos al Parlamento Nacional. Por eso la calma, el aplomo, la serenidad son hijas de la razón y de la verdad, y por eso no necesitamos ni escuchar y mucho menos decir agresiones personales. Y la verdad es que empezó muy mal esta sesión. Y una vez más nos reunimos donde hace unos días escuchábamos al ministro, las explicaciones, hoy un ministro ausente y aparentemente lejos del país. En realidad hace rato que el ministro está lejos de lo que vive el país. Lamentablemente el ministro Bonomi se tomó la interpelación como un torneo político, sin darse cuenta que a los uruguayos no les importa las acusaciones contra el senador Bordaberry. Lo que le interesa a la gente es que le digan que finalmente, a partir de ahora, más vale tarde que nunca, los van a empezar a cuidar. Nos van a empezar a cuidar, Presidenta. Que van a poder volver a vivir sin miedo. Pero claro, está difícil porque mientras el ministro el miércoles pasado se hacía el gracioso, cuando hablan de histrionismo, acá el que se hizo el gracioso fue el ministro Bonomi, Presidenta. Pero no se daba cuenta, y es lo que no percibe, no tiene la sensibilidad para darse cuenta que esto es un tema muy importante, el más importante para todos los uruguayos. Y hubiera estado bueno que diera respuestas sinceras y mesuradas. Y yo el miércoles pasado vine creyendo que iba a escuchar por lo menos un mínimo de autocrítica. Volví a creer. Y lo primero que escucho, cuando el ministro tuvo su palabra, fue pasarle facturas personales al senador interpelante, que yo no necesito defenderlo, se defiende muy bien solo, pero ¿por qué me refiero a esto? Porque qué poco entiende el ministro lo que nos está pasando a los uruguayos. Y perdió una nueva oportunidad de respetar. Cuando se habla de respeto, el que tiene que respetar es el ministro, y no a quienes estamos acá. A la gente, a los que están afuera, a los que la están pasando mal. Y yo sí creo que no se puede más. No se puede más. Claro que lo creo, porque vivo acá en mi país, porque vivo en Uruguay, no vivo en Disney, que es lo que el ministro nos quiso mostrar. Pero también yo me pongo en los zapatos del ministro, porque así como me pongo en los zapatos de quienes represento y por quienes ocupo este lugar en esta banca, también me pongo en los zapatos del ministro. Y claro, es fácil hablar. Como se decía acá, el ministro sale a la calle rodeado de guardaespaldas. ¡Qué papa! Vivir rodeado de guardaespaldas. Pero cuando viene acá, también está rodeado de guardaespaldas. Tiene todos estos guardaespaldas que con la complicidad de cada uno de ustedes, el ministro volvió a ampararse en esas mayorías automáticas. ¿Y qué hizo el ministro con la complicidad de cada uno de ustedes? Salió de este recinto cortando una sesión de interpelación para hacer una conferencia de prensa con el único apoyo de su bancada, pero con un país de espalda. Con un país de espalda. Porque esto hace rato, Presidenta, que ya no tiene banderas políticas. Y no escuchar el reclamo de la gente es lo peor que pueden hacer. Y cada uno de ustedes pudo ayudar al ministro. Cada uno de los que están acá
que apoyaron y hablaron de satisfacción de las declaraciones del ministro, pudo ayudar a que el ministro se pudiera retirar con cierta dignidad y que no vale seguir atornillado a cualquier precio. Pero nuevamente hoy estamos acá, Presidenta, en una especie de diálogo donde preguntamos en español, nos responden en chino, algo que se nos ha dado como costumbre, y que la gente, con mucha razón, se enoja, y tienen razón. Es una especie de versión maniquea donde por un lado está todo bien y por el otro está todo mal. Y esto nos ha llevado el gobierno ante la negación de la realidad, porque cuando no se puede ver la escala de grises, los matices, para intentar llegar a un justo medio donde podamos confluir, donde podamos confrontar propuestas y encontrar soluciones. Y eso no ha pasado, lamentablemente. Yo el miércoles pasado, cuando llegué acá, decía, imaginémonos una interpelación, cerremos por unos minutos los ojos e imaginémonos una interpelación que hubiera terminado distinta. Que desde la oposición planteáramos los problemas, exigiéramos respuestas como corresponde, como es el ejercicio que tenemos como oposición, que el gobierno reconociera la magnitud del problema y aceptara que es necesario cambiar. Tomara en cuenta las propuestas que hace tiempo venimos planteando. Imagínense el susto que le daríamos a la ciudadanía. Y qué bien nos haría a todos. Y no solamente a los políticos, al sistema político, a todos los uruguayos. Pero es una lástima que sigamos sin entenderlo. Es verdad, y acá se decía, y lo decía el senador Mieres el miércoles pasado, la inseguridad es un fenómeno complejo, no se arregla únicamente aumentando penas, hay causas profundas, culturales, sociales. Pero yo no esperaba que el ministro me hablara de un tal Robin en Londres, en Suecia, yo qué sé. Yo quería que nos hablara de Óscar Paz, que el 4 de abril fue asesinado mientras esperaba el ómnibus en el barrio Borro. Le pidieron que entregara su mochila y le dieron 2 tiros en la cabeza y murió en el lugar. Yo esperaba que me hablara de Andrés Duarte, un joven de 22 años, que el 28 de marzo salió en defensa de su madre, que atendía una ferretería, y lo mataron. Yo esperaba que me hablara de la cajera del supermercado, Florencia Cabrera, que falleció en febrero. Yo esperaba que me hablara de Guillermo González, de 30 años, que lo amenazaron con arma de fuego, le exigieron la moto y como se resistió le dispararon directo al abdomen. Yo esperara que me dijera algo de Ederly dos Santos, que en Cerro Largo lo mataron para robarle la jubilación de su casa. Y podría seguir así, Presidenta. También podría seguir mencionando que desde el miércoles 18 en adelante, después de la interpelación, acá hay una lista larga de homicidios, de rapiñas, de delitos. ¿Pero qué dijo en cada uno de estos casos? Nada. Lean la versión taquigráfica, porque esto fue la convocatoria del ministro. ¿Por qué llegamos a perder estas vidas, Presidenta? Recién preguntaba la senadora pasada. Porque escuchando al ministro el miércoles pasado, parece que estuviéramos en una especie de ranking, de competencia. A ver quién en la región tiene una muerte menos o una muerte más. Son muertes. Son muertes. Muertes que mientras el ministro siga tomando la muerte como un dato estadístico, seguimos empezando a generar esta banalización donde cada día perdemos ese valor que tiene la vida. Y mientras tanto, con un ministro ausente, hombres y mujeres pierden la vida a diario y acá vivimos como una especie de déjà vu, de argumentos, de explicaciones, de descalificaciones, pero ninguna solución. Y es verdad que quizás no sea solo su culpa. Hay responsabilidades compartidas con la ministra de Educación, se decía acá, con la ministra de Desarrollo Social. Una que dice que no hay crisis en la educación y la otra que no deja hablar y hace callar a sus compañeras por no reconocer, por ejemplo, entre otras cosas,
que tenemos cada vez más gente viviendo en la calle, como si eso ocultara lo que está pasando en nuestro país. ¿Y qué dijo el ministro a propósito de cada uno de estos casos que hacía referencia recién? Siempre sin el sentido de la oportunidad de hacer silencio. Qué bien que a veces hacen los silencios, presidenta. Dejó en duda que la muerte de Óscar Paz, que tenía 29 años y se casaba en 4 meses, el ministro dijo que quizás era un problema entre delincuentes. ¿Por qué dijo eso el ministro? ¿Porque Óscar estaba en una parada del ómnibus en el barrio Borro? ¿Que quizás como estaba en el Borro era un delincuente? Me hubiera gustado que el ministro me hubiera respondido, porque en ese barrio, como decía hoy el senador García, estigmatizan, en ese barrio hay mucha gente decente, honrada, que la está pasando mal, porque son los que más sufren, presidenta. Y a mí no me lo contó nadie. Conocía a Óscar. Era un ser divino, sano, trabajador, buen amigo. Y el ministro no encontró mejor cosa que decir que quizás no era una simple rapiña, que no era un homicidio cualquiera, como si además hubiera calificación. Está bravo eso, presidenta, porque el ministro no respeta a los uruguayos. Por lo menos si no los cuida, si no nos cuida, que respete haciendo silencio. Porque la verdad es que tenemos un ministro, y lo viví en carne propia, tenemos un ministro que cuando ocurre una desgracia personal culpa a las víctimas en lugar de ponerse en el lugar de cada uno. Cuando vivimos situaciones como las que vivimos, donde sufrimos un robo, un compaviento, una rapiña, lo que queremos es que entienda la bronca, el miedo, el dolor. Y yo quiero un ministro del Interior que frente a estos hechos diga con firmeza que va a combatir a los delincuentes y que lo haga. Y no salir a declarar que fue culpa nuestra, que siempre de los demás, nunca hay responsabilidad propia. Y si no quiere decir que nos va a defender, es mejor llamarse a silencio, por respeto al dolor del otro, eso que se llama empatía. Respeto, presidenta, respeto. Y como decía el senador Bordaberry el miércoles pasado, acá no hay un relato del miedo, acá hay un relato de la realidad. Y la realidad es que tenemos una policía que se siente desbordada. El miércoles, mientras estábamos acá, una policía era rapiñada adentro de un ómnibus, el 329. Estaba saliendo de trabajar y en la línea de UCOT la rapiñaron. Imagínense si eso le pasa a una policía, ¿qué puede sentir el ciudadano de a pie arriba de un ómnibus? Una policía que se siente desbordada, que entra a un barrio y la sacan a tiros. No pueden con las bocas de pasta base. Acá no se dijo, más allá de los crímenes del narcotráfico y de las bandas de criminales, eso es todo explicación, pero ninguna solución. La realidad es que no pueden con las bocas de pasta base, a pesar de que dicen que las combaten. Vayan a cualquier barrio. Donde antes habían 2 bocas de pasta base, hoy hay 4, 6. Y no se habla de un solo programa de rehabilitación en el tema de las drogas. Las cárceles, se habló también acá, las cárceles no tienen un solo programa de rehabilitación. Miremos el informe del comisionado parlamentario, no hay programas de rehabilitación en el sistema penitenciario. Podemos hablar horas del sistema penitenciario. Estuve allí recorriendo varias de las cárceles. Claro, si preguntamos acá seguramente no hay hacinamiento carcelario. Ahí se están matando adentro, por Dios. Como
muchas veces se repite, cuando alguien entra al sistema carcelario sale con un máster de delincuencia. Y usted sabe, Presidenta, que las cárceles son tierra de nadie. También creo, y a pesar de sentir que puede caer en saco roto, vuelvo a plantear y a proponer algo que se lo llevamos al propio ministro y que él dijo que coincidía, porque empezaríamos a cambiar parte de los problemas que tenemos. Y yo lo vuelvo a plantear y lo vuelvo a tratar en esta oportunidad, que tiene que ver con la rehabilitación. Ya fallamos en la prevención, fallamos en la represión y también fallamos en la rehabilitación. En nuestro sistema carcelario tenemos 11.500 presos, más o menos ese es el número. Datos del Instituto Nacional de Rehabilitación, por año en el 2017 salieron aproximadamente 6.000 presos. Otros tantos vuelven a entrar. Y también sabemos que la reincidencia es del 66%. Eso quiere decir, en números, que salen 20 presos por día, de los cuales 14 vuelven a delinquir. Y esto tiene que ver porque no hay mecanismos de rehabilitación, además de que tenemos que generar el cumplimiento efectivo de las penas, tiene que ver con la rehabilitación. No hay medidas socioeducativas, los presos no trabajan, no aprenden un oficio, y ahí hay una propuesta, un proyecto que el senador Bordaberry y quien habla hemos planteado, que los presos tienen que trabajar. Necesitamos generar trabajo para después evitar estas situaciones, porque además está comprobado, aquellos que trabajan, la reincidencia baja enormemente. Está claro que este tema, las cárceles debería ser un gran debate nacional, tienen que ser rehabilitadoras realmente, pero no está en la agenda del gobierno. Y a mí no me vengan a decir que antes, que las latas, siempre con el pasado. Necesitamos respuestas hoy, mañana. El pasado siempre queda en esa discusión de echar culpas y no asumir responsabilidades. ¿Y qué hace el ministro mientras tanto? Bueno, además de estar ausente, no sé si está por Europa, España, el ministro tiene que terminar con la impunidad. Esa es la palabra clave, impunidad. Eso es lo que explica el aumento explosivo del delito. Si uno no combate la impunidad, si los delitos no se aclaran, Presidenta, si el delincuente no es capturado, si no se consiguen las pruebas, si no se lleva a la justicia, una vez que cumplimos con todas esas etapas, no se logra procesar, o lo procesa y no se cumple con la totalidad de la pena, estamos en un problema. Porque el delincuente lo que percibe es que hay una especie de luz verde para seguir delinquiendo. La verdad que el miércoles pasado escuchamos no solamente que no iban a haber cambios, sino que todo iba a seguir igual. Y entonces seguramente dentro de unos meses estaremos acá nuevamente reunidos contando muertos, Presidenta, reclamando explicaciones y pidiendo soluciones. Por eso pedimos este voto de censura, porque no estamos de acuerdo con lo que dijo, porque además de su desempeño censuramos sus explicaciones, su falta de respeto, y no al miembro interpelante, su falta de respeto a la ciudadanía, a los uruguayos de a pie, a su falta de sensibilidad, a su soberbia. Y yo vuelvo a decirle al ministro, que está ausente, que está seguramente por allá lejos y que no escucha, pero hace rato que no escucha, y no porque esté del otro lado del océano. Le vuelvo a decir al ministro lo que le dije en esta casa en octubre del 2016. Y hoy se lo digo con el mismo respeto por la institucionalidad que el ministro representa, pero más convencida que ayer. No es admisible mantener los equilibrios por cuotas de poder internos, y también se los digo a todos los guardaespaldas con la complicidad que han tenido para respaldar algo inadmisible. No es admisible que sigan respaldando y que eso esté por encima de la tranquilidad y la paz de todos los uruguayos. Por eso es que apoyo la censura al ministro, Presidenta, y sabemos
cuál es el resultado de hoy. De la misma manera que el jueves defendieron lo que no se puede defender, y ya termino, hoy tampoco van a estar los votos para la censura. Pero también saben una cosa, cada uno de ustedes, que una cosa es volver a blindar al ministro contra la censura en este Parlamento, lleno de guardaespaldas, afuera y acá adentro. Y otra muy distinta, es evitar que la población censure la pésima gestión del ministro del Interior y de este gobierno en seguridad. Porque esa censura hace mucho rato que tiene el apoyo de la mayoría de los uruguayos y contra eso no se puede ir. Gracias, presidenta. Gracias, señora senadora.